Inmerso en la reserva forestal de Rubio Woods, en el sur del condado de Cook, en la ciudad de Midlothian, Illinois, se encuentra el pequeño cementerio de Bachelor's Grove. Este cementerio está situado en varios tops y nombrado en algunos libros como uno de los cementerios más embrujados del mundo y, por supuesto, el más embrujado de Illinois. Un panteón donde solo hay 82 parcelas, muchas de las mismas vacías, pero esto no impide que haya ganado notoriedad a pesar de su tamaño. Supuestamente hay reportes frecuentes de actividad paranormal y puede ser incluso porque este lugar ha sido escenario de historias trágicas donde el crimen ha estado envuelto. Se llega al cementerio por un sendero de aproximadamente 100 metros, que solía ser una carretera principal en los inicios del siglo XX. El lugar está rodeado de una valla de alambre y se puede ingresar únicamente caminando. Está bien mantenido por el distrito del parque. Nosotros al visitarlo no encontramos señales de reciente vandalismo, pero se nota que las tumbas han sido dañadas anteriormente. En la historia de su origen encontramos que en 1820 la zona se vio poblada por asentamientos de campesinos ingleses buscando formar una comunidad, y según registros construyeron este pequeño cementerio en 1833. Al parecer su nombre original era Cementerio Everdon, y el título de propiedad le pertenecía a Samuel Everdon, aunque en otras fuentes se menciona que el título pertenecía a Corinta Everdon. Para 1834, el cementerio recibió sus primeros cuerpos, y se trataba de un grupo de hombres de origen alemán que perdieron la vida en la construcción de un puente del canal entre Michigan e Illinois. Posteriormente, otro de los primeros cuerpos sepultados pudo haber sido el de William B. Nobles en 1838, seguido por Elise Scott en noviembre de 1844. Recordemos que la población era pequeña y que pasaban algunos años entre cada funeral. El nombre actual de Bachelor's Grove o Campo de Solteros es uno de tantos diferentes que se han adjudicado a este sitio, y se dice que en particular este nombre se debe a la cantidad de hombres solteros que poblaron la zona alrededor de su fundación, o bien porque los sepultados en ese lugar son en su mayoría hombres solteros. Sin embargo, el nombre de Bachelor's Grove es un nombre común y genérico que se ha usado en diferentes lugares o ciudades de Estados Unidos. Incluso en alguno de estos lugares, en los diarios de aquellos años, sugerían que ese nombre se les daba para atraer la migración de mujeres a la zona. Aunque hay registro de una publicación del Diccionario Geográfico de Illinois en 1934, donde se menciona, abro cita, el campo de Batchelder en el condado de Cook, a 18 millas al suroeste de Chicago, contiene aproximadamente 2 secciones de bosque y un gran asentamiento. Cierro cita. Así, se puede demostrar que el nombre de Bachelor es más una derivación del nombre de la familia Batchelder y no exactamente una referencia a hombres solteros, pero aún así, solo hay registros de una familia Batchelder asentada en la zona, por lo que sería difícil confiar que se nombró el cementerio solo por una familia. Tiempo después, los pobladores de los asentamientos originales, sin ninguna explicación, decidieron mudarse a Nueva Inglaterra y dejaron atrás el cementerio y sus tumbas en una vasta zona sin nada más que solo bosque. El último sepelio de un cuerpo en este cementerio data de 1965 y el último funeral o ritual de depósito de cenizas fue registrado en 1989. Este cementerio se ha relacionado frecuentemente con historias de crimen y por su fama de haber sido un asiduo botadero de cuerpos, ya que en la parte posterior del cementerio existe una laguna de algas verdes que es apenas visible desde la carretera, lo suficientemente oculta para ser el lugar de elección del famoso crimen organizado de Chicago entre las décadas de los 20 y los 30. Esta laguna la usaban para deshacerse de cadáveres sin ningún problema, convirtiendo este estanque en un vertedero de la muerte. Al estar el cementerio abandonado, no había mucho tránsito de personas por el lugar, y todo sicario, soplón o quien debía dinero a la mafia
encontraban su última morada en la laguna con un par de pesados zapatos de hormigón. Este estanque se encuentra en Richland Road, que era un camino muy utilizado por la mafia durante la Prohibición, de tal manera que Al Capone y muchos otros tuvieron acceso a este lugar y lo conocían muy bien. Mucha gente reporta sentirse abrumada cerca de la laguna o que escuchan ruidos de chapoteos sin evidencia visual que respalde movimiento en las aguas verdes del estanque. O bien, mencionan haber escuchado sonidos de voces discutiendo desde este lugar cuando no hay nadie en los alrededores. Algunos sucesos criminales más actuales se han mencionado en los diarios o en los registros de la policía. Noticias como que en 1966 un recolector de hongos encontró el cuerpo sin vida de un adolescente en el bosque cerca del cementerio. O en 1989 cuando una mujer asesina a su novio y el cuerpo es hallado en el interior de este cementerio. En 1993, 2 hombres son acusados de golpear y robar a un hombre tras llevarlo al panteón, entre otras notas. Pero aunado al crimen, se suman las historias sobrenaturales. Y es que existe una enorme cantidad de relatos de experiencias paranormales relacionadas con Bachelor's Grove. Los programas de radio locales reciben frecuentemente llamadas de los lugareños que llegan a visitar el cementerio por la noche o incluso el día, o bien que en su andar diario pasan cerca del lugar y tienen este tipo de experiencias. Incluso el encargado de cuidar el lugar comparte en su blog algunos de los sucesos sobrenaturales que a lo largo de los años ha tenido. Algunos grupos que ofrecen paseos con temática sobrenatural tienen a este lugar entre sus puntos más importantes de visita, y ellos mismos tienen sus propias vivencias con lo paranormal dentro del cementerio. Ciertas historias sobrenaturales incluyen las famosas casas fantasma. Dentro del bosque ya no existen rastros de las casas originales, aunque se dice que se han encontrado artefactos de cerámica o piedra y algunas otras cosas que dejaron los pioneros tras de sí después de su partida. Pero lo extraño es que existen numerosas leyendas que hablan de casas fantasma, las que aparecen al azar ya sea fuera del camino o a lo largo del arroyo que cruza el bosque, casas que sin razón desaparecen así como surgieron. En más de una ocasión, algunos grupos de personas han mencionado que caminando a altas horas de la noche se han encontrado con una granja. La casa aparece como una pintoresca granja blanca antes de desaparecer ante sus ojos. Algunas otras historias mencionan bolas de luz que persiguen a los exploradores nocturnos en el bosque, que aunque a veces no tienen explicación, otras se confunden con las linternas de los agentes de policía que patrullan para evitar el vandalismo en el lugar. Sin embargo, se debe ser precavido, ya que el bosque es muy, muy denso y es muy fácil desorientarse y perderse. El cementerio es famoso por sus historias de fantasmas. Estos fantasmas son muchos, pero los más conocidos aparecen frecuentemente en las reseñas del lugar. Una de las tumbas más conocidas en Bachelor's Grove es la de una niña que nació y murió en 1914 de manera misteriosa, o dicho de otro modo, no se tienen datos precisos de su muerte. A menudo los visitantes suelen dejar dulces o baratijas, monedas o pequeños juguetes en su lápida, y se menciona que las fotografías de su tumba en ocasiones incluyen orbs. Pero lo más espeluznante es que algunas leyendas dicen que muy temprano por la mañana, justo antes del amanecer, se puede escuchar a un bebé llorando en el panteón. Al parecer, esta bebé se llama Marcia May Fulton, nieta de John Fulton y Hulda Fulton. Esta familia sepultada bajo la lápida más grande del panteón, y la cual lleva su nombre, era una familia acomodada y quienes fueron parte de los fundadores de Tinley Park, que es otra ciudad de la zona. Hay otra nieta de este patrimonio enterrada en el mismo lugar, llamada Emma Fulton, nacida y fallecida en 1867,
pero su lápida fue entregada a la Sociedad de Historia de Tinley Park después de ser recuperada de unos vándalos. Se piensa que esta familia tiene relación con el fantasma captado en una fotografía llamada La Dama Blanca. En 1991, la Sociedad de Investigación de Fantasmas del lugar tomó durante una de sus visitas a Bachelor Grove una de las más famosas fotografías de fantasmas, que es conocida como la Dama Blanca o White Lady, o como Mujer Sentada, Silver Woman, o Madonna of Bachelor's Grove. En la fotografía se puede apreciar a una mujer sentada en una lápida del cementerio. La foto es clara y nítida, y por mucho tiempo el autor de la fotografía y algunos testigos han asegurado que es real. Algunos de los rumores dicen que es el espíritu de una mujer que fue enterrada junto a su hijo, y que algunas personas la han visto deambular por el lugar sosteniendo un bebé en sus brazos, sobre todo cuando la luna está en su fase donde ofrece más luz. Pero hay opiniones encontradas, porque como mencionaba, hay quienes piensan que esta aparición puede ser Luola Fulton Rogers, una mujer integrante de la familia Fulton, quien fue atropellada y muerta a causa de las heridas producidas en este accidente. Pero otros piensan que es la madre de Marcia May Fulton, la bebé de la lápida de Infant Daughter, y que esta mujer se llamaba Catherine Vogt, la cual fue sepultada en otro cementerio, y dicen que puede estarse manifestando en Bachelor Grove atormentada por la separación de su hija. Algunas otras de sus historias de fantasmas incluyen al de un granjero y su caballo. La historia dice que alrededor de 1870 se había contratado a un granjero para que hiciera el mantenimiento de la zona del cementerio. En una ocasión, al estar arando o limpiando cerca del área del estanque, se acercó con el caballo demasiado al borde del agua, y ambos cayeron y se ahogaron en la densa laguna, probablemente enredados con la vegetación del fondo del estanque o en los elementos del arado. Se dice que ambos han sido vistos en diferentes ocasiones, a veces solo cerca de la laguna o a veces emergiendo de la misma, y que los testigos, al emitir llamados o voces, ven cómo la aparición se disipa en la nada. Hay también numerosas leyendas urbanas, como la de un maníaco del gancho, del cual dicen que se escapó de una institución mental y que se aparece de la nada y se aprovecha y lastima a las parejas de enamorados que frecuentan el solitario sendero del cementerio. Pero son historias que también forman parte del folclore local. La adoración a los siniestros se suma también a las historias del lugar. Durante los años 70 y 80, Bachelor's Grove fue guarida de adictos locales que profanaban el lugar, cubriendo el terreno con basura y parafernalia de drogas, haciendo de este lugar un sitio muy, muy peligroso, donde además se menciona que se sumaban sectas con intención de convocar al infierno y a sus moradores a través del satanismo y rituales de adoración al diablo. Sin embargo, algunos dicen que nunca se corroboró esta última actividad y que solamente eran historias para mantener a los adolescentes lejos de los adictos que se concentraban en ese sitio. Pero se menciona en los libros consultados de Graveyards o Cementerios de Chicago que sí que se llegaron a autentificar las actividades de estos grupos satánicos, que incluso cavaban en las tumbas, reacomodaban las lápidas y dejaban restos de animales muertos y otras espeluznantes sorpresas como su registro de visita al lugar. Por cierto, que esta mala reputación continúa hasta estos últimos días. Incluso se recomienda evitar visitar el cementerio alrededor de las fechas de Halloween. Y así, Bachelor's Grove, a diferencia de la pinta espeluznante que se le da en las historias que circulan en la red, es, a mi punto de vista, y desde una visita diurna, un lugar totalmente tranquilo, muy pacífico y callado, con una vulnerabilidad palpable, pero que a pesar de eso, tiene sus puertas abiertas a los visitantes que tengan curiosidad por conocer su historia, su bosque,
su estanque, sus fantasmas y sí, también la larga lista de rumores que a través de los años le ha dado tanta fama. Pero antes de invadir el lugar para buscar historias o usar su nombre para difundirlas, es importante el rendir respeto a aquellos restos olvidados y abandonados de los que alguna vez caminaron en vida por la zona y que ahora solamente tratan de descansar.